La mitosis es el proceso por el que se pasa una célula para dividirse y multiplicar su material genético. La primera fase de la mitosis se denomina interfase, cuando el núcleo y la membrana de la célula se distinguen y los cromosomas están en forma de cromatina. Luego, en la profase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear ya no se distingue del resto de los organelos. En la metafase, los cromosomas gruesos y enrollados, cada uno con dos cromátidos, se alinean en la placa de la metafase. Continuamente, en la anafase, las cromátidas de cada cromosoma se separan y se desplazan hacia los polos. En la telofase, los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide. Así terminaría la mitosis. Luego viene la meiosis, que es lo que se ocupa en la división de células sexuales. La meiosis pasa por las mismas fases que la mitosis. La meiosis es una de las formas de la reproducción celular. Se produce en las gónadas para la producción de gametos. La meiosis es un proceso de división celular en la que una célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar 4 células haploides. La primera fase es la profase 1. Es la fase más larga y compleja de la meiosis. En ella, los cromosomas homólogos se aparean e intercambian fragmentos de material hereditario. Se dividen en 5 subfases: lepotenos, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. La metafase 1. Los bivalentes o tetrádas se alinean en el plano ecuatorial del huso, constituyendo la placa metafásica. Anafase 2. Se separan los cromosomas homólogos de cada bivalente, desplazándose hacia los polos opuestos de la célula. Telofase 1. Se forman las membranas nucleares alrededor del núcleo hijos y se produce la citosíntesis o división del citoplasma. Después sigue la meiosis 2, la segunda división. Una terminada la división mitótica 1, se produce una breve interfase en la que no hay síntesis del DNA. Los cromosomas se descondensan un poco, pero enseguida se condensan de nuevo y empieza la segunda división, que es similar a la mitosis. Profase 2 es una fase muy breve. Se rompe la envoltura nuclear y se forma el huso mitótico. Metafase 2. Los N-cromosomas, formados cada uno de ellos por dos cromátidas hermanas, se alinean en la placa metafísica. Anafase 2. Se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma como una mitosis normal. Y para dar finalización, sigue la telofase 2. Se forman las envolturas nucleares alrededor de los 4 núcleos haploides y se produce la citocesis o división citoplasma. Y así es como termina.